Bueno, gracias por aceptar participar en el proyecto. Y yo sé que todo el mundo te pregunta seguramente por tu trabajo directamente, pero a mí me gustaría como saber un poco más atrás, como tu historia de vida, tu historia personal, y como qué recuerdos tienes que te parecen trascendentales, importantes sobre tu vida personal en cualquiera de los momentos, ¿no? Y que son importantes para el lugar o para lo que tú eres ahora, ¿no? No, Este, Justo hoy que estamos haciendo la entrevista es el Día del Periodista y de la Periodista en Perú. Y traté hoy de colocar en mi Face la imagen y las fotos de Ana María Portugal, una feminista de la década de los 70s, 80s, que creo que la importancia de ella fue que fue una pionera en el periodismo de esa década al escribir en su columna desde la crónica. Y yo particularmente, digamos, descubrí al feminismo, digamos, por lecturas. No tenía mucha conciencia de lo que me estaba pasando como adolescente, como joven. Y entonces siempre he contado en varias oportunidades que la lectura de Memorias de una joven formal para mí fue definitiva, porque encontré en el libro Simone de Beauvoir una joven que tenía los mismos dilemas y preocupaciones que yo con respecto de su familia y de sus padres. Entonces como que encontré que era una vida similar a la de cualquier otra mujer, que no importa si yo estaba viviendo en Lima, Perú, y ella vivía en Francia. Y luego, digamos, de descubrir que en un periódico, en esa época del velasquismo, y también quiero reconocer que afortunadamente eh, fue un periodo de mi vida que fui velasquista, y de lo cual no me arrepiento, digamos, porque viví los grandes cambios que hubo en esos momentos desde el colegio, digamos que éramos un grupo que mirábamos, pensábamos efectivamente que se estaba dando una revolución en Perú. Lo viví con mucha alegría y mucho impacto, digamos, el velasquismo. Y entonces, digamos, saliendo ya de la adolescencia, en paralelo, ¿no es cierto?, entre el velasquismo, la lectura de Simón de Beauvoir y una Ana María Portugal que escribí en la crónica, también sobre el feminismo, fue uno de los momentos de descubrimiento y creo que me marcó mucho. Luego yo digo que también me marcó San Marcos, la Universidad Nacional donde estudié, pero la universidad no me marcó en el sentido de las mujeres, sino me marcó más en el sentido de conocer un país tan desigual como el Perú, ¿no? Yo estudié literatura y cuando en algún momento, cuando estudié literatura, en paralelo ya trabajaba yo en la Asamblea Constituyente, fui secretaria, después asesora de Hugo Blanco, que en ese momento era uno de los líderes más importantes de la izquierda. Y entonces en paralelo yo iba en las noches a clase en la universidad. Luego de la Asamblea Constituyente entré en un proyecto político de derechos humanos y trabajaba en las cárceles. Trabajé en el Sexto, que ya desapareció. Conocí ahí a grandes personajes, incluyendo a la viuda de Arguedas, antes, digamos, que ella tomara otro tipo de decisiones radicales y digamos, tuviera este afín con el terrorismo, pero conocí, pero estos personajes los conocí también porque formaban parte de las amistades de Hugo Blanco. Entonces, Hugo fue como un mentor. Entonces, yo lo acompañé a conocer a Silvia Arguedas, lo acompañé a conocer a Rosa Larco, lo acompañé a conocer a Laura Kahler, pero no era algo, digamos que casual,
sino él pensaba que yo debía conocer a las mujeres importantes en ese momento. Estoy hablando de la constituyente, fue el año 77, 78, que él consideraba que yo a la edad que tenía 20 años, eh, tenía que conocer esas mujeres, porque esas mujeres me podían enseñar mucho. Entonces, yo también en esos momentos conocí mujeres muy importantes, muy fuertes, que ya tenían un camino recorrido, no eran feministas, no eran feministas, pero eran mujeres que, digamos, que habían desarrollado una en el trabajo de derechos humanos, en la música, otra, eh, digamos, había dejado su país, ¿no es cierto? Y se había venido a un mundo diferente y había estado casada con uno de los escritores más importantes que el Perú ha tenido, como José María Arguedas. Laura Kaller era la abogada de los pobres, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, yo todo eso lo viví a los 20 años, ¿no? Saliendo del colegio, este, todavía por ir a la universidad. Y entonces, creo que digamos, este interés que tenía por la política, en general, no entendía mucho que había una forma feminista de hacer una política distinta, pero mi interés, digamos, por el cambio, por la política, desde el colegio, me hizo pasar por el velasquismo, luego entrar a la izquierda, trabajar en la constituyente, ese año que fue muy importante, es la constitución que finalmente, ¿quién iba a pensar que un señor Cáceres, ¿no es cierto?, que venía de una organización como el FENATRACA, terminara colocando en la constitución del año 79 algo, digamos, como que las mujeres teníamos iguales derechos. Y ahí conocí un grupo de feministas que fueron las únicas que fueron a la Asamblea Constituyente a dejar su propuesta de cambios. Y entonces yo dije, ¿y estas quién mujeres son? Ay, son un grupo de feministas que vienen a dejar sus propuestas para la constitución que se venía haciendo. Yo era ya una militante del partido, del PRT en ese momento, pero más interesada en el tema de derechos humanos y, y un poco cercana de la Comisión de las Mujeres, que todas eran feministas, ¿no? O sea que, digamos, siempre entre un sector del feminismo y el otro, preocupada por los derechos humanos y por el tema del trabajo. Entonces, creo que los debates que hoy vivo con esta nueva generación siempre estuvieron presentes. Yo recuerdo una gran discusión donde mis queridas amigas feministas importantísimas en estos años me trataron no tan bien, porque en una votación yo voté porque más importante era el derecho al trabajo que el derecho al aborto. Digamos, yo tenía 23 años. Y sigue siendo lo mismo, sigue siendo ahora, digamos, estos temas en las nuevas generaciones ¿qué es primero? ¿El derecho al trabajo de las mujeres? ¿El derecho a la despenalización del aborto? ¿Cuáles son las prioridades? Yo creo que son debates que han venido en los últimos décadas, eh, digamos, unos tuvieron hegemonía por momentos, otros no, otros tuvieron poca fuerza, pero todos estuvieron ahí y siempre las discusiones fueron por las prioridades. O sea, lo interesante, digamos, cuando miro hacia atrás y cuento estos inicios, digamos, para alguien que más bien venía desde la literatura, venía desde una preocupación por los derechos humanos, más vinculada al tema de los sindicatos, ¿no es cierto?, del tema del trabajo.
también encontrarme con las feministas, otras que ya tenían un camino recorrido, fue un choque para mí. Y, y lograr finalmente entender por qué lo del aborto era tan importante, te pasa cuando esto por tan general se convierte en algo personal. Ahí te das cuenta. Y yo creo que eso es digamos, eso es digamos, lo importante e interesante del feminismo, porque en la política uno habla en general, ¿no es cierto? Pero en el feminismo no, porque hasta que el momento que tú tienes que decidir, ¿no es cierto? Y hoy, hace unos días, bueno, el 28 de septiembre, hemos estado en una jornada más de lucha y una de las cosas que yo puse fue decidir nos hizo libres. Yo creo que la ventaja que nosotros tuvimos en una generación, en mi generación fue que nosotros tomamos nuestras decisiones. Fuimos una generación que decidió que habían otros caminos, ¿no? Y no estábamos, que podíamos decidir si queríamos ser madres, si queríamos tener hijos. Tú, un poco regresando, tú has hablado como de varios espacios que son importantes para ti, para lo que eres ahora, la universidad, el mismo colegio, la izquierda, ¿no? Pero tú recuerdas cuál es tu primer contacto, digamos, con el trabajo que haces ahora. ¿Cuál sería tu primer acercamiento con el feminismo, quizá? No sé. Mira, yo creo que, ya, para no ponerlo con el feminismo, sino con las feministas, ¿no? Porque yo creo que mi primer contacto fue Simone de Beauvoir. ¿No es cierto? O sea, a mí, por la lectura, ¿no es cierto?, entendí que el mundo se ordenó, ¿no es cierto?, que estas desigualdades, esto que yo venía viviendo, que no entendía por qué era lo que me pasaba, lo entendí, digamos, a través de la lectura. Luego fue luego fue yo creo que otro momento importante para mí fue cuando estaba en San Marcos y no, había una feminista también, digamos, de otra generación que estudiaba literatura, y fuimos a consultarle que teníamos que presentarnos a las elecciones en San Marcos y habíamos pensado que había que hacer una lista más progresista, que tuviera intereses más en la literatura. Era un momento en que la politización de la izquierda era muy alta y digamos, había poco interés en lo que se vivía en la vida cotidiana en la escuela de literatura. Y nosotros pensábamos que algo se tenía que hacer, digamos, más pragmáticamente, ¿no?, en lo que estaba pasando con nosotras y con nosotros. Y entonces fuimos a hablar con Rosana Carrillo y ella nos dijo, pero ¿para qué nos buscan? Dice, tú tienes, tú eres la delegada de la noche, ¿cuántos alumnos hay ahí? 40. Y Dalmacia Ruiz Rosa, ¿tú cuántos hay en la mañana? 40. Ya pues tienen 80 votos. Con 80 votos ganan. No necesitan a nadie. Preséntense en una lista de mujeres. Y ustedes ganan, me dijo, porque acá los que van a votar son 160 y no todos van a venir a votar porque no les interesan las elecciones estudiantiles. Entonces ustedes tienen 80 votos y nosotros, los de años superiores, seremos 20. Ya, ahí tienen 100 votos. Y ya me dice, pero nosotros acabamos de entrar, recién estamos en el segundo semestre. No, no importa. Y también esa cosa de siendo uno joven que alguien mayor te diga que no importa, que tú puedes hacerlo. Y entonces eso también fue una lección, porque finalmente nos presentamos y salimos elegidas. Yo salí de secretaria general del Centro Estudiante de Literatura de San Marcos, que en esa época era difícil y habían pocas mujeres en los centros,
y mi amiga, esta poeta tan importante, Dalmacia Ruiz Rosa, era la secretaria de organización. Entonces hicimos la gestión, digamos que fue nueva, fue diferente, quizás ahora cuando lo veo a los años, quizás no tenía los contenidos feministas que yo hubiera pensado, pero yo creo que tenía los cambios fundamentales que se dieron después en la escuela, porque nosotras, por ejemplo, abrimos la primer taller de literaturas orales. Hoy son muchos los cursos, hoy ya se habla de la oralidad en el Perú. Nosotros abrimos el primer curso de oralidad, luego hicimos los primeros talleres de editorial, luego trajimos a un profesor de filosofía para que nos hicieron un seminario sobre Gramsci. Gramsci no era muy conocido en San Marcos en esos años. O sea, digamos, no es el que finalmente apoyamos a las mujeres pioneras como Esther Castañeda, que era la única que trabajaba a las mujeres del siglo XIX. Quizás eso es lo único feminista que podemos rescatar, pero me refiero que sí, digamos, tuvimos siendo jóvenes las posibilidades de contribuir, digamos, a un sentido de la democracia que se estaba perdiendo en la universidad, ¿no es cierto? Entonces, pero el encuentro me parece con Roxana Carrillo de animarnos a que podíamos Claro. postular y ganar, para mí fue importante, ¿no es cierto? Como que nos dio, como confió en nosotras, y yo creo que eso es lo que necesitan las mujeres siempre, un empujón, que alguien les tenga confianza en lo que puedan hacer, sobre todo cuando la gente es joven. ¿Y cuál fue tu primer acercamiento o tu primer encuentro con las floras? Bueno, entré también, fui militante de un partido político, eh, trabajaba en San Juan de Lurigancho, todos trabajábamos en algún distrito. Para mí eso fue fundamental, digamos, sobre todo el estar cerca de la vida de las mujeres en San Juan de Lurigancho. Yo estaba más cercana de los grupos de derechos humanos. En ese momento hubo un golpe en Bolivia y llegaron muchos bolivianos, hombres y mujeres, exilados al Perú. Y como estaba en el Comité de Derechos Humanos, ese era mi trabajo, ayudar, digamos, a todos estos exilados que pasaban, porque pasaron de todo, pasaban sindicalistas, no solamente pasaron personajes ilustrados o de la academia o universitarios, también pasaron obreros, mineros, que unos se quedaron, otros iban camino hacia el Ecuador. Fue un momento difícil para Bolivia. Entonces, yo me iba acercando muy de a poco, ¿no es cierto?, con estas Comisión de la Mujer que teníamos. Y luego, digamos, más bien, cuando se crea la coordinadora de organizaciones feministas y de los partidos, es de que fue importante, porque ahí es que recién conocí a las mujeres de Alimuper, el grupo de Flora que recién se formaba, al grupo de Mujer y Sociedad, o sea, todos estos grupos en esos años, Mujeres en Lucha, esos grupos se formaron en los 80s, ¿no es cierto? En los 70s, 80s, estamos hablando del 79, 80, entonces había una coordinadora de organizaciones feministas y de los partidos políticos. Quizás eso no se ha repetido, no se ha repetido como en esos años. Ha habido algunos intentos posteriores, pero fue eso muy importante. Entonces ahí, y luego teníamos a los sindicatos en ese momento de Lucy Conel. ¿Por qué fueron muy importantes? Porque hubo un golpe a la industria textil, y Lucy Conel eran dos fábricas que tenían mayoritariamente el personal, y el sindicato eran mujeres. Y el sindicato coordinaba con las feministas
de las organizaciones de esa época y también con las de los partidos. Y entonces de pronto, digamos, nos vimos como ahora, también en esta generación que, que andan muy apoyando al sindicato de trabajadoras de la limpieza o las trabajadoras del hogar. En ese momento las pioneras de las luchas en Lima eran el sindicato de Luz y Conel, y todas las feministas vivíamos ahí en el sindicato, apoyándolas en todo lo que podíamos, unas desde los partidos y otras que iban, digamos, como ahora, a apoyarlas, digamos, porque estuvieron con la fábrica cerrada muchos meses. Y ahí ha sido tu primer encuentro con las floras, en este contexto Claro, en ese contexto fue que las conocí, ¿no? Pero, digamos, cuando el 81, digamos, yo me fui a México a un encuentro de feminista. Entonces, yo estaba en un partido, ¿no es cierto? Los partidos siempre son así como medios verticales, y a pesar de que teníamos una responsable de la Comisión de la Mujer, que era Ana Vázquez, que también ha sido una luchadora incansable, más ahora dedicada a la defensa de los derechos de la infancia, en una organización como el CECIP. Ana era la responsable de la Comisión de la Mujer, pero el partido, los dirigentes hombres, ¿no?, decidieron que había un pasaje para ir a México a un evento que tenía que ir Delia Zamudio, porque esta mujer afroperuana era afroperuana, además era sindicalista, después fue la primera mujer que estuvo digamos, ella fue secretaria de Cherin, era un sindicato muy importante y era una empresa de productos de médicos, una industria alemana, Cherin. Ella fue su secretaria general del sindicato, y luego llegó a ser de la federación y llegó a ser del comité como general de la CGTP, la primera mujer que entró. Entonces, bueno, además era una dirigente en su barrio, en su territorio, en San Juan del Urigancho. Entonces el partido pensó que ella era más representativa que, que Ana, ¿no es cierto?, que era alguien de clase media, que tenía un trabajo bien interesante en Comas, ¿no es cierto?, con las mujeres. Pero bueno, ella pues venía a estudiar sociología digamos, no, era estaba, me parece, era socióloga, y ella decidió ir con su plata, también al encuentro. Y entonces, yo ese día la encontré, estaba bastante enojada y me dijo que ella, si conseguía la plata, le habían dicho que podía ir a México. Ah, le dije, ¿y si yo consigo también? Sí, dice que es abierto, solamente la diferencia es que hay un pasaje. Entonces dije, yo consigo. Entonces yo conseguí pagar un pasaje con la tarjeta de mi hermana y me fui. Y me quedé en México varios años. Ana Vázquez regresó, Delia Zamudio también fue a este encuentro. Fue bien interesante porque conocí ahí a una mujer extraordinaria francesa que se llama Jacqueline Heinen, que fue una feminista importante en ese momento, y era como la primera vez que venía a América Latina y iba a estar en México, ¿no es cierto? Y bueno, yo lo digo, digamos, a veces algunas de mis amigas feministas de otra generación, eh, digamos, se ha quedado extrañada de eso. Yo, digamos, desarrollé más mi feminismo en México, ¿no? Tenía una historia acá con ellas en el movimiento sindical, digamos, pero en México, yo llegué a un momento en México que está muy ilustrado por Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis, este gran escritor, lo denomina como la revolución en México de las feministas, de la comunidad LGTBIQ.
Yo en un momento en México, y por eso me quedé casi 5 años, no podía creerlo, digamos, que hubiera un movimiento feminista tan grande, tan abierto, ¿no es cierto? Con tantas organizaciones en todos los sectores, un movimiento cultural, es lo que fascina, un movimiento por la solidaridad con El Salvador, con Guatemala. Entonces yo me quedé en México y yo creo que ahí hice un camino diferente, ¿no? Con las feministas mexicanas que venían como de otras experiencias. Cuando regresé el 85 al Perú, digamos, inicialmente yo pensé que iba a regresar a trabajar en una organización de derechos humanos, como APRODE, Javier Díaz Canseco, con el cual yo había trabajado en la Asamblea Constituyente también bastante y lo había conocido. Él en esos años eh, le había dicho a mi mamá que cuando regresaba para trabajar en este proyecto de derechos humanos. Entonces yo pensé que regresaba a un proyecto de derechos humanos con Javier Díaz Canseco y terminé, ¿no es cierto?, en Flora Tristán, ¿no es cierto? Porque esos años me cambiaron y regresé, digamos, como mucho más comprometida, digamos, y con mucho más lecturas, incluso en México había, eh, digamos, cuando uno vive las experiencias no se da cuenta que son tan históricas. Cuando se abre el claustro de Sor Juana Inés de la Cruz en México, yo iba y luego cuando leo los libros que la apertura del claustro de Sor Juana, esas conferencias, marca un momento del feminismo en México, no puede ser, yo estuve ahí. Yo estuve, digamos, cuando se hace la primera muestra de Frida Kahlo, y, y que la hacen también con una fotógrafa importante, que ahorita voy a recordar el nombre, pero cuando yo voy a la muestra de Frida Kahlo, que además vivía a 3 cuadras de su casa, que quedé fascinada con la muestra y me pareció que estaba frente a una pintura totalmente distinta y diferente a la que habíamos visto antes, pero nunca me imaginé, eso debe haber sido el año 82, 83, que Frida Kahlo iba a terminar siendo un ícono tan importante del siglo XX, ¿no? El esfuerzo de dar a conocer a Frida Kahlo fue el esfuerzo de las feministas mexicanas. Luego, digamos, vienen otros y hoy, digamos, está tan cotizada, pero, digamos, haber sido parte de esa historia, digamos, te hace descubrir a Frida Kahlo, a Sor Juana Inés de la Cruz y a Rosario Castellanos y al mismo tiempo, digamos, viniendo yo de literatura también fue un cambio central, ¿no es cierto? Y también me sirvió porque hay algo que yo siempre les digo en Perú, ¿no? No sé, digamos, el Perú es un país endogámico, ¿no es cierto? Muy cerrado dentro de sí. Y entonces no hay una mirada muy latinoamericana, no hay una mirada tan global. Y entonces el haber estado tantos años fuera y haber descubierto, ¿no es cierto?, como Pará desde México podía ver el mundo, por lo menos el mundo de Centroamérica, que no lo conocía, El Salvador, Guatemala, Argentina, los exiliados argentinos, los exiliados chilenos también que llegaron en ese momento, la cercanía con Estados Unidos, ¿no? Digamos, era descubrir otro mundo, ¿no? Entonces, yo quise a todas las mujeres negras del jazz, pero las conocí en México, ¿no es cierto? Era una cultura en esos años muy, muy cercana a la cultura, a estos sectores de la cultura norteamericana también, ¿no? Entonces, sí, yo creo y creo que estas figuras tan fuertes mexicanas fueron muy importantes. Y una figura que yo quise y hasta ahora quiero, a pesar
de que han tratado de ocultarla, como es la de Elena Garro, ¿no? Tan y más importante que Octavio Paz, ¿no? O sea, una mujer puede cometer errores en la política, pero, digamos, Memorias del Porvenir, su novela, es una de las grandes novelas de América Latina, que yo recomiendo, ¿no? Una lectura de todas las lecturas de Elena Poniatowska yo creo que Sor Juana Inés de la Cruz sigue siendo una pionera del feminismo, digamos, en América Latina, ¿no? Que no digo que nosotros no tenemos figuras tan importantes como pueden haber sido Magda Portal, ¿no es cierto?, en poesía, o todo este descubrimiento de las escritoras del 19, digamos, pero, o de una eh, Laura Riesco, ¿no? O la propia Clorinda Mato de Turner, ¿no? Pero por alguna razón, ¿no es cierto? Yo creo que digamos, yo afortunadamente tuve a las mexicanas, ¿no es cierto? Este, y que fueron feministas. Yo, Toda la y generación. claro, yo veo que también que, bueno, que siempre has estado trabajando en estos círculos de alguna forma progres, ¿no? O sea, la izquierda, los derechos humanos, y luego Flora, tu trabajo con Flora y con las organizaciones feministas. Pero ¿tú has sentido de alguna forma prejuicio y discriminación en alguno de estos espacios por ser mujer? Mira, digamos como que cuando uno es joven, y digamos, digamos, tiene como la vida por delante, digamos, yo lo he dicho muchas veces, yo tengo buenos recuerdos de mi militancia política, no saben cómo los aprecio, no saben la oportunidad que me dio, digamos, en Lima. Nosotros veníamos mi padre no es de acá, mi padre es croata, nosotros no teníamos familia por parte de mi padre, tenía una tía, digamos que vivía en Puente Piedra y que de vez en cuando visitábamos, ¿no? Finalmente logra conseguir poner una pequeña granja en Puente Piedra y eran las grandes visitas familiares que hacíamos con mi papá, a lo cual yo no entendía nada porque ellos hablaban en croata, ¿no? Pero me gustaba ir, ¿no? De vez en cuando salir de Lima y visitar a esa tía, pero no teníamos otros parientes. Y los otros líneas de mis parientes eran los familiares de mi mamá, ¿no es cierto? La familia de mi madre, Tupac. Pero mi madre había sido una mujer de avanzada. Yo soy parte del segundo matrimonio en un país, digamos, donde el divorcio era mal visto, ¿no es cierto? Y entonces nosotros no teníamos mucha cercanía, nunca tuvimos cercanía con la familia de mi mamá, salvo con un tío. Este, entonces eso como, digamos, como que era un mundo familiar pequeño, ¿no es cierto? Y entonces éramos migrantes que veníamos de Huancayo, Huacho, Chimbote, llegamos a Lima, y entonces, digamos, nuestro mundo era pequeño. Sin embargo, para mí el partido me dio otro mundo, ¿no? O sea, que me pareció, digamos, yo vivía fascinada de estudiar en San Marcos, de tener amigo al hijo del que había sido ministro de Educación, que era Marco Cueto, que es uno de los historiadores más importantes de la medicina en nuestro país, de mi generación, o ser amiga de Antonio Zapata, otro historiador, y ser amigo de José de San Juan del Urigancho, que era el máximo dirigente en la zona 8 de Canto Chico, o de estas mujeres que eran dirigentes de la carretera central, de Comas, haber conocido, digamos, por ejemplo, a Blanca Merino de tan niña, ¿no es cierto? O sea, son relaciones y amistades que hasta ahora tengo, ¿no? Entonces, decía yo, ¿qué es lo que me permitió ese momento? Una movilidad social que nunca lo hubiera tenido. Eso me lo dio la izquierda. O sea,
¿Cómo yo podía ser amiga de uno, de un hijo de un ex ministro de Educación o del ex jefe de la policía, ¿no es cierto? Y también ser hija del dirigente de Comas más importante, o hija de, digamos, de, qué sé yo, ¿no es cierto?, de una familia tan pobre de Chorrillos, ¿no?, que tenían intereses en la política, en el sindicato de, digamos, de construcción civil. O sea, yo, yo, yo vivo agradecida a esos años. Me No, permitió conocer el no Perú. experimentaste discriminación, digamos, en ese espacio de la izquierda Sí, tampoco. sí, yo no, más que discriminación, lo que experimenté fue miedo. ¿Miedo en qué sentido, no? O sea, de que eh, no hacía la diferencia en que éramos mujeres, y Mm, entonces a veces regresábamos de reuniones muy tarde. mm, Yo llegaba a la plaza Parque Universitario, en el último carro que venía de San Juan del Lurigancho, y a veces tenía o no posibilidades de encontrar el último bus que me llevaba a mi casa. Entonces vivía con mucho miedo, digamos, de que me pasara algo cuando caminaba por Lima en este trabajo político. Y yo conocí pocos en el Partido Solidarios con esta situación de las mujeres, ¿no? Y mm, entonces, mm, no, yo, por ejemplo, siempre digo, soy amiga, tengo todavía algunos amigos como este historiador que he mencionado, porque él era uno de los pocos que cuando salíamos de alguna reunión de estas grandes fuera de Lima, que te preguntaba, ¿tienes cómo irte? mm, Para ver si te dejaban. Entonces, y eso también hacía Javier Díaz Canseco, mm, mm, como que a ellos les daba igual, a mí me podían violar de regreso. Yo vivía con el temor de que a mí algo pasara, pero ellos no se daban las diferencias, no nos cuidaban. mm, Entonces mm, yo creo que más que discriminación yo sentí de que, salvo algunos compañeros, no nos cuidaban, nos trataban como si fuéramos hombres igual que ellos. mm, mm. Y hablando de tu trabajo en Flora, ¿cuáles son los temas más importantes que has trabajado ahí? Bueno, a mí yo creo que el trabajo con gobiernos locales, ¿no es cierto? Y también quiero explicarlo, o sea, este, yo siempre he trabajado, siempre me gustó trabajar en el Congreso, bueno, yo había estado en la Asamblea Constituyente, esta tan importante, y el Congreso era para mí como el edificio, todo esto era algo conocido para mí, entonces de muy chica ya había empezado a ver cómo eran cómo funcionaban las comisiones, digamos, las cosas que se hacían, entonces siempre tuve un interés en el Congreso. Pero llegó un momento en que era muy difícil trabajar en la época del Fujimorismo. Y, y a mí me parecía como que, digamos, había que ir a otro lado. Entonces un día en Flora dije, bueno, voy a irme a trabajar con los gobiernos locales, ¿no es cierto? Entonces me dijeron, ¿pero dónde? ¿Cómo? No sé, pero yo creo que ya no podemos seguir en el Congreso en estas condiciones, porque no me sentía a gusto, digamos, ya con un Congreso, con las Fujimoristas ahí, ¿no? Y entonces, con el apoyo, digamos, de la cooperación sueca, que tanto quiero, a Diaconía, dije, voy a hacer un concurso. Entonces hicimos un concurso a nivel nacional, donde íbamos a dar fondos a las regidoras que quisieran trabajar tres temas. Uno era violencia contra la violencia doméstica, el otro era medio ambiente, y el otro era sobre salud. Y entonces en esta primera convocatoria hicimos un grupo muy lindo, digamos, con una ganadora, una regidora de Tacna, que trabajaba con las juntas vecinales el tema de violencia, otra regidora en Ayacucho, que trabajaba con mujeres para reforestar, Mm, y que necesitaba solamente un poco más de dinero, ¿no es cierto?, para la capacitación de las mujeres. Trabajé también con la Municipalidad de Huaral, con un grupo que también sobre violencia hicimos, y entonces ahí también ganamos, un grupo ganó un concurso para hacer
una cuestión cultural sobre los derechos sexuales y reproductivos, ni siquiera lo llamábamos así, que era un pasacalle en Concepción. Me pareció interesantísimo, ¿no? Hacer un pasacalle sobre los derechos sexuales de las mujeres. Bueno, entonces, a raíz de ese concurso, digamos, nos abrió la posibilidad de trabajar con los gobiernos locales. Y esa época de mi vida la valoro mucho. Estuve por todo el Perú, ¿no es cierto? Al comienzo los concursos eran a nivel nacional, luego Diaconía los focalizó, digamos, en relación a las regiones más afectadas, detectadas por la Comisión de la Verdad, ¿no? Yo con gran pena tuve que salí llorando de San Martín, y tuve que irme a Ayacucho con lágrimas. Yo no quería ir a Ayacucho porque había demasiadas organizaciones trabajando en Ayacucho, ¿no? Por el tema de la violencia en esos años. Y llegué a Ayacucho, a Huamanga, y dije, no, hay demasiadas ONGs acá. Y me fui al sur, me fui a Puquio, con Sandra Rojas Sandoval, que era una regidora jovencita, ¿no es cierto? Ahora trabaja con nosotros en Flora, Tristán. Y ella me dijo, vente al sur, en el sur no hay nadie, nadie nos apoya, y me fui al sur. Y así fui descubriendo zonas de Ayacucho, de Huancavelica, de San Martín. No sabe, yo lo viví también como una oportunidad de conocer no solamente a las mujeres, las cosas maravillosas que hacían con poco dinero, sino también para conocer el Perú, ¿no? Porque es diferente ir un día como de turista, ¿no? O de vacaciones, o luego quedarte pues un año, meses en lugares, trabajando con autoridades, con la gente del vaso de leche, de comedores, la FEDEMA, lo que había pues en esos momentos, ¿no? Entonces yo aprecio mucho, mucho tengo cosas maravillosas en mi vida con las puneñas, por ejemplo, ¿no? Y si tuvieras que mencionar como dos proyectos puntuales que te acuerdes, que te parezcan muy relevantes de los que has trabajado en este tiempo en Flora, Con los gobiernos locales. o en general. Bueno, me gustó mucho lo de los gobiernos locales, pero luego en un momento me di cuenta de que la demanda era bien grande. Y entonces ahí fue donde empezamos a impulsar las asociaciones de regidoras y alcaldesas, que luego, años después, terminó en lo que fue la red, lo que es hasta hoy día la Red Nacional de Autoridades Mujeres, ¿no? Porque, digamos, nosotros elegimos casi 2.000 o 1.700 autoridades regidoras, provinciales, distritales. Entonces, no tenemos tanto posibilidades de apoyarlas. Pensábamos que asociándolas, algo podíamos intercambiar entre ellas. Y entonces, bueno, esto terminó en lo que es la RENAMA, hoy el grupo de alcaldesa por el Bicentenario. O sea, nunca me desligué de ellas. Yo, ¿qué cosas recuerdo? Hay dos cosas que a mí me marcaron mucho, ¿no? Cuando fue el primer aniversario del informe de la Comisión de la Verdad, yo estaba en Sucre. Yo había llegado a Huamanga y había una regidora de Sucre que, que me había invitado muchas veces y fui a Sucre a hacer un taller de violencia. Yo empecé el taller que era para 25 personas. Acabé con 150. Una cosa impresionante. Eso sí me marcó, porque comenzamos el taller y de pronto venían digamos, las mujeres que trabajaban en la posta médica. Subían y decían, acabamos de saber de que Flora Tristán está haciendo un taller y queremos venir. Ah, bueno, entren. Bueno, con entre, nosotros terminamos, todo el pueblo era en el local municipal. Y yo estaba muy sorprendida y decía, ¿qué ha pasado? Y lo que me dijo el alcalde es que nadie había ido a Sucre en muchos años. Que nadie se había acordado de ellos.
y que, pero si es una capacitación solamente en algo sencillo sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? No es que veníamos a dictar una cátedra en nada, pero nadie del pueblo quiso perderse el taller. Yo estuve muy, me enseñó muchas cosas porque al comienzo yo había estado un poco apenada porque en Huamanga se preparaban muchas cosas, pero me parece que era el segundo aniversario del informe de la Comisión de la Verdad, y yo me lo iba a perder. Y entonces, estando en Sucre, empecé a contarles lo que era el informe y mucha gente no conocía lo que era el informe. Y me di cuenta de eso. Entonces yo que no, tampoco era una experta en el informe, traté, ¿no es cierto?, de decirle por qué había un informe y era importante, ¿no es cierto? Estábamos en medio de Sucre, está ahí nomás 2 horas y media de la comarca, ¿no? Yo creo que para mí eso, creo que ha sido uno de los talleres más importantes de mi vida. ¿Y en qué proyectos estás actualmente? ¿En qué proyecto estás trabajando actualmente? Bueno, ahora quizás otro proyecto que también me gustó mucho fue uno que hicimos hace varios años con Oxfam, que fue sobre la migración de peruanas, ecuatorianas, colombianas y bolivianas a España, ¿no? O sea, fue un proyecto pionero, hicimos una campaña que se llamaba las mujeres migran con derechos, porque, y eso sucede hasta hoy. Una mujer venezolana que está llegando al Perú cree que ha perdido sus derechos, cree que cuando cruza la frontera pierde sus derechos. Entonces hicimos una campaña de que migras con tus derechos, o sea, no es que los pierdes, nunca los pierdes. Pero esto era como para las latinoamericanas que estaban en España, ¿no? Y en esos años, porque para mí eso también me marcó mucho, porque en Centroamérica se había medido mucho la colaboración de las mujeres migrantes, o la migración en general, a sus familias, ¿no? Se sabía lo que representaban, lo que mandan los migrantes de Estados Unidos a El Salvador, a Guatemala, incluso a México, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, lo mismo pasa en el Perú, y no nos hacían caso. Hicimos la primera medición. Hoy está medido por el INEI, pero fue un proyecto pionero. Nosotros decíamos que las mujeres mandaban más que los hombres, y acá se reían de nosotras, ¿no? O sea, como todo lo que hemos hecho, el Estado peruano, otros sectores, incluso de izquierda, siempre se han reído de nosotras. Y cuando yo les decía, no, pero lo que entra de las remesas es más lo de las mujeres. Oh, y otra vez la feminista diciendo sonceras, ¿no? Así nos trataban. Y lo que demostramos es que las remesas femeninas siempre fueron más sistemáticas, ¿no? Estas cadenas del cuidado que ahora se estudian, que están ahora muy a la moda, pero yo estoy hablando de hace por lo menos unos 8 años, 10 años, ¿no? Porque nosotros tenemos pues casi cerca de 3 millones en el exterior. O sea, ha habido una migración grande de parte de peruanos y peruanas en el exterior. Y entonces, ese proyecto fue lindísimo. Otra cosa que a mí me reivindicó con la vida fue cuando este proyecto tenía una parte en España, cuando luego descubrir de que todas estas dirigentes, hombres y mujeres, que en algún momento se van del Perú, siguieron haciendo vida ciudadana, no voy a decir política, voy a decir vida ciudadana. Por ejemplo, en España, las dirigentes de la FEPOMUVES, que se fueron a España después del asesinato de Marilena Moyano, en ese momento eran las principales dirigentes de la población peruana migrante en España. Luego, igual, gente que yo conocí en San Marcos, en todas estas movilizaciones en Estados Unidos, los peruanos dirigentes eran
parte de la gente que yo había conocido en la universidad. O sea que esta cosa de que la gente que tiene conciencia de sus derechos, sean feministas o sean sociales, nunca los pierde. Y y que la gente cuando tiene esta, digamos, digamos, esta voluntad de ser líderes, dirigentes, tampoco nunca lo pierde. Puede ser que algún momento no lo quiera hacer, pero terminaron muchos peruanos, peruanas sobre todo, dirigentes en los movimientos de migrantes. Hicimos un evento también en Ecuador y vinieron al Ecuador y muchas de las mujeres que vinieron eran dirigentes que habíamos conocido del vaso de leche, de comedores, de la FEPOMUVES, que habían estado en las organizaciones de izquierda en el Perú. O sea que ese es otro proyecto que, ese tema de migración también proyecto también me encantó. Fueron varios años, ¿no es Y cierto? ahora sí, hablando del de los proyectos presentes, en qué estás trabajando ahora? Bueno, mira, este, eh, hace unos años hicimos una consultoría con Alejandra Mazzolo, que es una feminista argentina, aunque hizo su carrera casi toda en México, que es una apostadora por los temas locales y regionales, ¿no? Y ella hace una evaluación del trabajo que Flor había hecho, ¿no? Que era el trabajo fundamentalmente que yo había venido haciendo desde mi programa, ¿no? Ella hace una evaluación con diaconía. A ver qué ha hecho Flora 10 años con los fondos. Entonces ella, cuando saca los resultados, yo pensaba, digamos, que la ruta que ella iba a marcar era que nosotros teníamos que meternos más en la gestión local, ¿no es cierto? Que habíamos estado en el proceso de descentralización, lo poco que hay en la normatividad de descentralización sobre igualdad de oportunidades son cosas que nosotros pusimos, en el diseño, nosotros queríamos la gerencia de la mujer y nuestros amigos izquierdosos no quisieron. Ellos querían la gerencia de desarrollo social. O sea, muy pocos feministas metidas en el proceso de descentralización, también es cierto, yo fui una de las pocas. Entonces tampoco había como un grupo como para pelearse más para crear la gerencia de la mujer que ahora hay en varias regiones, ¿no? No es que no sabíamos que había que hacer una gerencia de la mujer, ¿no? Entonces, y ella lo que dice en la evaluación es de que todo esto era gracias a las cuotas y que el impacto de lo que estábamos haciendo era que las mujeres habían llegado a los gobiernos locales por las cuotas, y efectivamente era así, y que eso había que garantizarlo, porque no es que eran derechos conquistados y que lo que ella recomendaba era que seguir la línea de lo de participación política. Y yo me quedé un poco sorprendida, yo más bien estaba yendo por el tema más de la agenda de género en los gobiernos locales, hay que construir la arquitectura de género en el Estado nacional, local, todo este discurso, esta retórica sobre la construcción de la arquitectura de género en las estructuras del Estado. Y Alejandra me cambia, ¿no es cierto?, la ruta y me convence de que no, que nosotros teníamos que ir por el tema de la participación política. Y de ahí, digamos, en una ruta, yo digo, no es la participación, son los derechos. Son los derechos políticos de las mujeres. Digamos que estamos en una nueva generación, digamos, no estamos en la generación de los derechos sexuales y derechos reproductivos, de los derechos a una libre sin violencia, ¿no? Sino estamos en la generación de los derechos políticos, y eso es lo que hay que seguir, ¿no? Y entonces por ahí, digamos, encontramos que no eran las cuotas, sino la paridad. Y también esto ha sido muy interesante, muy debatido. Hemos debatido en la OEA. Una de las cosas que a mí me encanta decir que nosotros hemos sido pioneras, incluso antes que ONU Mujeres, antes que la OEA. O sea, es impresionante, casi las cuestiones pioneras que hemos hecho en Perú,
por ejemplo, en gobiernos locales, por ejemplo, estos concursos, cómo se hacían, después solo mujeres los hacen. Una cosa también que tenemos es de que Naciones Unidas reconoce poco lo que ha tomado de la sociedad civil, y sobre todo de las feministas. A mí me parece que no es suficiente que de pronto alguien diga, ay, dice la señora del PNUD o de ONU Mujeres que agradece a las feministas. No, no solamente nos tienen que agradecer la cuestión normativa. Nosotros hemos sido, digamos, ellas han, digamos, seguido caminos que nosotros iniciamos con mayores recursos que nosotras. Y eso nunca queda claro. Y ojalá que quede en este video, que yo sí le reclamo a ONU Mujeres, a UNIFEM, ¿no es cierto?, al Fondo de Población, que han sido bastante mezquinas con los grupos feministas, no solamente en el Perú, porque hemos sido, por ejemplo, en la legislación sobre acoso político, las pioneras son las bolivianas, ecuatorianas y nosotras. Cuando nosotros fuimos a la OEA, al primer grupo de trabajo que hicieron sobre acoso político, tuvimos que convencerlas, a todo el sector de abogadas feministas, que el acoso político era una nueva forma de violencia que afectaba los derechos políticos de las mujeres. Después de ese debate, esa discusión, de que todas ya teníamos proyectos de ley, es que ellas sacan su ley modelo. Pero nunca reconocen que ya había un trabajo previo de las feministas en América Latina, y así ha sido mucho. O sea, no es solamente que nos han invisibilizado de muchas de las historias, sino que también de muchas de las iniciativas y la creatividad de la sociedad civil y del movimiento, no solamente en Perú, sino en toda la región. ¿Ya? Y entonces, bueno, digamos, lo de acoso político también en esta ruta del trabajo con autoridades, eso también, esa cercanía con las autoridades, nos hizo escucharlas, ¿no? Entonces, terminamos, digamos, por eso de que un tema central era cómo teníamos como un horizonte la democracia paritaria y cómo, digamos, nuestros derechos políticos eran centrales y que teníamos que entrar a la reforma política y a la reforma electoral en el Perú, y salir del encasillamiento en la que nos habían también otra vez colocado varios de nuestros amigos, ¿no? Que decían, bueno, ahí están las feministas, ellas solamente definen sus cuotas y su alternancia, ¿no? Nos obligaron a hacer una propuesta de reforma electoral que es general, ¿no es cierto? Nosotras hoy hemos terminado en la reforma política, no solamente colocando lo de paridad y alternancia en las listas, como ya lo veníamos haciendo varios años, sino en el financiamiento, en la franja electoral, y también hemos colocado propuestas que ahora están, digamos, ni siquiera en el debate, y es de que el Jurado Nacional de Elecciones, digamos, para el proceso electoral, crea jurados especiales que supervisan el proceso de elecciones, y ellos no tienen paridad, no tienen una representación de mujeres. Nosotros todo eso también lo hemos planteado, pero como decimos, vamos por partes. Ahora nos falta solamente el conseguir la paridad horizontal para las alcaldesas. Ahora estamos peleando por el Tribunal Constitucional sea inclusivo, ¿no es cierto?, y nos garantice por lo menos mujeres en la elección, pero digamos como que terminamos así como mirando un tema central que no solamente era la participación política de las mujeres, sino el sistema político y la democracia. Entonces ahí entendimos que no era solamente que íbamos como en los 90 a luchar, digamos, por recuperar la democracia, porque ya pues la recuperábamos y después ¿dónde quedábamos nosotros? Sino de que cómo luchamos, porque nosotros luchamos por la democracia, pero los que se quedaron en el gobierno, en todos los espacios, no fuimos nosotras. O sea, digamos, se quedaron otras, ¿no es cierto? No las feministas. Entonces, que teníamos que darle un poco más de contenido
¿a qué hablamos cuando decimos democracia radical o democracia paritaria? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo profundizábamos más y teníamos una propuesta más global? Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y entretenido también, ¿no es cierto? Que hemos tenido en el Perú en los últimos años, que yo le agradezco de infinito, no solamente a Diaconía, sino a la Unión Europea, que tuvo la confianza, ¿no es cierto?, de darnos varios fondos para construir lo que ha sido la campaña Somos la mitad, queremos participar. No lo hubiéramos hecho sin la Unión Europea, ¿no es cierto? También ellos convencidas, ¿no es cierto?, de que nosotros teníamos algo que aportar al debate de la reforma política y de la democracia en el Perú. O sea, esto ha sido nuestro trabajo en los últimos, yo creo, 7, 8 años. Y tú que vienes también, un poco cambiando de tema, del mundo de académico, ¿no? Que has escrito libros, que investigas, y a la vez formas parte pues, del movimiento social, del movimiento de derechos humanos, del movimiento feminista. ¿Cómo percibes esta relación entre investigación académica y feminismo? O activismo. A mí me parece que fue perdiendo, ¿no es cierto? Digamos, Flora Tristán, por ejemplo, hace 20 años, impulsa, de que nosotros creamos un programa que se llamaba Debate Feminista, y nosotros empujamos mucho la creación del primer diplomado de estudios de género de San Marcos, ¿no? Con María Manrique, tuvo muchos años en Flora Tristán. Y luego, bueno, eso se independizó posteriormente de Flora. Luego impulsamos una red con profesoras que estaban interesadas en temas de género y feminismo en las universidades. Luego hemos impulsado diplomados cortos en la Universidad San Antonio de Huamanga, en la Universidad del Centro, varios. Nosotros tenemos en Flora hoy menos, ¿no es cierto? En un momento teníamos, casi nos estaba copando en las egresadas de la Universidad del Centro de Huancayo, porque Flora estuvo muy cercana, digamos, a los diplomados de la Universidad del Centro, ¿no? Con un grupo de profesoras pioneras ahí. Entonces hubo como un par de generaciones de feministas de varias, de comunicaciones, de sociología, que no eran necesariamente de Lima, como pasó también con el diplomado que se hizo con San Antonio de Abate en Cusco, ¿no? Me parece que hasta ese momento había como un vínculo, pero donde yo sentí que no había vínculo y recién, digamos, se está restableciendo es en el tema de la violencia, ¿no es cierto? A mí me parece que hay un momento, digamos, en que los caminos son otros, ¿no es cierto? Que no sé qué explicaciones darles, ¿no? Pero me parece que lo que necesitamos todavía es mayor investigación, por ejemplo, en temas de historia, de memoria, de literatura incluso, ¿no? O sea, y eso tiene que ver con que hay pocas mujeres en los espacios de decisión del sistema universitario, ¿no? Yo lo veía antes como excepciones, pero yo creo que fue la regla, ¿no? Las dificultades que han tenido muchas personas que yo conozco en hacer sus tesis sobre mujeres en San Marcos es enorme. O sea, ellos, los profesores, imponen que las tesis sean sobre autores hombres. Cuando algún estudiante quiere, qué sé yo, estudiar a Adela Montesinos, o quiere estudiar a alguna mujer, los profesores le dicen que no es importante. Mejor se dediquen a los hombres.
Y entonces cuando tú eres joven no tienes pues la fuerza que tienes cuando eres mayor, como decir, no, yo estudio quien quiero y estoy todas mujeres. Entonces me parece que, y lo mismo sucedió en la católica, ¿no es cierto? Yo conozco estudiantes que han querido estudiar determinados temas y que más bien lo que les han dicho, que mejor no vayan por esos temas, que no van a tener éxito, que son temas vetados. O sea, digamos, podríamos hacer una investigación sobre cómo, digamos, las universidades han trabajado en contra, digamos, de tener mayor investigación sobre las mujeres en nuestro país. Es enorme. Nunca hubo disposición. Es un sector, mi generación es un sector intelectual muy machista. Nunca le dieron importancia a las mujeres. Nunca. Todas las mujeres que a uno les parecía que eran importantes, para ellos no. La recuperación de Magda Portal es reciente, ¿no es cierto? Viene más bien por la Casa de la Literatura, por gente más joven, la reedición de sus textos, de sus trabajos. San Marcos nunca le dio importancia a Magda Portal, por ejemplo. Yo soy egresada de San Marcos, he hecho ahí también una maestría y sé de lo que hablo, ¿no? Yo siempre me encanta contar de que en un curso que tenía sobre testimonio en San Marcos, todos los textos eran hombres. Y entonces yo ya era mayor cuando hice, y entonces yo no leía a los hombres. Entonces decía, profesor, póngame en el sílabus alguna mujer, porque como yo soy como ustedes, entonces ustedes se leen entre ustedes, y entonces yo he seguido su ejemplo, y yo solamente leo a las mujeres, siguiendo su ejemplo de ustedes. Y el profesor me dijo, ¿y qué mujer importante hay sobre testimonio? Dije, profesor Elena Poniatowska, con Noche de Tlatelolco. Y así les tuve que ir colocando a muchas mujeres de América Latina, que no sé si no las conocía, probablemente no las conocía. Digamos, su ilustración que tenía no abarcaba a las mujeres. He conocido pocos profesores, yo he sido formada en San Marcos, que tuvieran algún interés en las mujeres, ¿no? Salvo a la que he mencionado, ¿no? Esther Castañeda, que era la única que había leído todas las novelas del siglo XIX, ¿no es cierto? El resto no las había leído, no les interesaba a las mujeres, o sea, nos veían como literatura menor, ¿no es cierto? Y a mujeres pues, que eran consagradas, ¿no? Entonces, lo que más conozco es la literatura, y luego también te puedes dar cuenta en lo que tiene que ver con historia, en un tema que a mí me apasiona, que es lo del sufragio y los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Es eh, yo no sé qué, si es pena o vergüenza, digamos que recién el año pasado se publiquen las cartas de Soy Aurora Cáceres, que son fundamentales para entender el movimiento del sufragio femenino en la década del 30. Claro. Era como si siempre estuvieron las cartas, porque nadie las publicó. O cartas de Colorina Mato que acaban de ser publicadas. O sea, digamos, no hubo ningún interés. Quizás una de las pocas cosas importantes de este bicentenario es de que ha recolocado a las escritoras del 19 para quedarse. O sea, que ya se quedaron, digamos, en contra de toda mi generación que no la hizo. Yo soy feliz porque ellos no se van a quedar en el bicentenario, sino las mujeres del 19, pero que ahora han venido con fuerza, ¿no es cierto? Sobre todo, creo más desde trabajos de historia que de literatura, ¿no? Yo creo que más o menos la ruta siempre fue así, ¿no? Eh, Cuando el feminismo lo marcó la sociología, lo marca durante una década. La sociología marca el feminismo peruano, ¿no? Pero cuando se lo disputan y entra la hegemonía de las mujeres de derecho, digamos, es otro momento. Digamos, es el momento donde, digamos, hay todos los grandes cambios normativos en nuestro país que son muy avanzados. No importa que no llegaron a ser promulgados,
pero fuimos pioneras en casi todos por unas 2 generaciones, de 3 generaciones de abogadas feministas de primer nivel. Entonces yo creo que la generación de escritoras, digamos, que hay hoy, 2 generaciones de escritoras feministas, y de también historiadores abiertos al feminismo, digamos, está logrando cambios importantes, digamos, no se entendería una Karen Paulsen estudiando el archivo de Odría, o una Sofía Pachas analizando las cartas Soy la Aurora. de la Aurora Cáceres, por ejemplo, por poner 2 casos emblemáticos, si no estuviera de por medio Mariano Manarelli o Antonio Zapata. Me refiero que hoy, digamos, hay como un momento importante para la historia de las mujeres, la historia del feminismo, además de los trabajos pioneros de María Manarelli y Margarita Segarra, digamos, y de esta chica Claudia Rosas Historiadora. historiadora, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de las historiadoras, ¿no es cierto? Y justo ha coincidido con el Bicentenario, por eso es que esto ha cambiado, y creo que como que, digamos, estas especialidades también han marcado los momentos del feminismo, no solamente en Perú, ¿no? Sino en todas las regiones, ¿no? También, yo creo que también el feminismo ha marcado digamos, no solamente la retórica, sino el trabajo cercano con los pueblos indígenas, está marcando cambios con el feminismo hoy, que lo vamos a ver también en los próximos años, ¿no? Que no sé si es una sola especialidad, son muchas especialidades, pero el interés, digamos, por las mujeres indígenas, los pueblos indígenas, desde el feminismo, es reciente. Pero va a dar frutos muy importantes en los próximos años, como lo que estamos viviendo de las historiadoras. Y justamente hablando del feminismo, ¿cuál es tu análisis, evaluación, expectativas del movimiento feminista en el Perú? Bueno, primero que no hay un movimiento feminista en el Perú, ¿no? Y creo que lo que se vale para esta generación se valió para todas. Creo que es una gran lección, porque en el Perú hay 4 generaciones de feministas, ¿no es cierto? Primera vez que convivimos 4 generaciones, ¿no? Yo soy una generación que convivió con otra, ¿sí? Eran como las maestras, ¿no? O sea, digamos, yo yo por lo menos lo viví de esa forma. Fui cercana a Ana María Portugal, que a su vez fue amiga de Adela Montesinos. Si no, no te explicas cómo puede haber 2 arequipeñas en distintos momentos. Yo sí creo que hay continuidades, ¿no? Hay factores, ¿no? ¿Cómo puede entender? No me entiendo a Ana María Portugal sin la cercanía con Adela Montesinos. Bueno, yo conocí a Ana María Portugal, no a Adela Montesinos. Conocí a Helen Orbick, fue todo todavía vive, que eran de las mayores. Al final de su vida, estuve muy al final de Rosa Dominga Trapaza. Siempre fui lejana, por motivos que no vine a contarlos, ¿no? ¿Y cuál sería tu opinión sobre esta convivencia de 4 generaciones que estás mencionando? Mira, así como yo sentí, digamos, a ver, yo de joven sentí mucha dureza de parte de Rosa Dominga. No la sentí cercana. La recuperé después, en los últimos años. ¿Por qué? No lo sé. Sin embargo, sí sentí una cercanía con Ana María Portugal, ¿no? Nosotros hicimos un programa de radio y
que fue el primer programa que se llamaba, era Hugo Salazar, nos daba en lo que después fue Sol y Armonía un espacio feminista, una vez a la semana. Y entonces, al comienzo yo tenía el espacio sola, y yo hacía entrevistas, ¿no? Y todo era muy improvisado. Y entonces Ana María decidió acompañarme en el programa de radio y ella hacía los guiones. Yo no estaba acostumbrada a trabajar con guiones. Entonces ella hacía el guión, me los hacía en papelitos, lo que ella hablaba y lo que yo hablaba. Me ayudó porque también una de las cosas que más he querido como feminista ha sido la radio. He estado en Radio Sol Armonía y en Radio Santa Rosa y siempre he alentado las propuestas de radio local cuando trabajaba con gobiernos locales. Eso ha sido tema con la radio. Entonces Ana María me hacía los guiones. Entonces yo leía, pero yo siempre improvisaba, ¿no es cierto? Hacía otras cosas. Entonces siempre, digamos, me pareció interesante. Bueno, reconozco que era como mi maestra. Y yo dejé siempre, que yo me tomé siempre como alumna y les agradezco mucho. Y lo mismo Helen, ¿no? Helen Orbi. Entonces, bueno, no tienes que ser cercana. Solamente para los que no conocen, Helen Orbic, Rosa Dominga y Ana María Portugal pertenecerían a esta generación anterior. Claro, Ana María Portugal es del grupo de Alimuper, que fue muy importante, y Helen fue, digamos, durante el velasquismo. Ella es viuda de uno de los Salazar Bondi, y ella está en el grupo que es la primera propuesta, por lo menos de esos años, que proponen una comisión, digamos, para la mujer. Hay una propuesta para las mujeres en el velasquismo y en el grupo está Helen. Además tenía una columna en Expreso y hablaba sobre el feminismo una vez por semana, de lo que pasaba en Estados Unidos, en Francia. No sabemos cómo lo hacía, pero estábamos al tanto de lo que pasaba en el mundo del feminismo por Helen Orbi. Entonces después las conocí. Entonces lo que siempre respeté, sí, de las tres, ¿no? De las más conocidas, es de que cuando hacíamos reuniones iban y tenían paciencia. Tuvieron siempre la enorme paciencia de estar en todas las reuniones de debate, de discusión, de encuentro, de coordinaciones. O sea que eso me parece que fue central de esa generación a la que yo... Entonces, bueno, ellas eran los referentes, no habían otros, ¿no? Y bueno, otras no eran no venían de otras historias, sino es la gente que yo encontré en Flora, ¿no es cierto? Como Gina Vargas o como la propia Ana María Portugal también está en Flora varios años, ¿no? O como Vicky Guzmán, una feminista chilena que también estuvo en Flora varios años. Entonces, bueno, digamos, nunca fue fácil. ¿Piensas que hay esta misma relación entre ustedes y la generación que sigue y la otra generación? No, yo creo que nosotros, yo creo que mi generación es más abierta con la gente. Yo creo que, digamos, creo que les dimos más apertura y más oportunidad. Yo soy una generación que fue muy difícil, ¿no es cierto? Fue muy difícil, digamos, la convivencia. Yo creo que no, yo por lo menos creo, ¿no es cierto? Espero, por lo menos intento, he tratado siempre de ser lo más inclusiva, ¿no es cierto?, con la gente más joven, de que tenga oportunidades, de compartir con ellas lo que sé, ¿no? No fue fácil creo que, digamos, yo creo que el tema del poder, ¿no es cierto?, y de compartir el poder siempre es un problema, no solamente del feminismo, sino
qué sé yo, de los historiadores, las historiadoras, las periodistas, las antropólogas visuales, las políticas, ¿no? Hay un tema con el poder, digamos, que, que hasta ahora el ser humano no aprende a compartir. Yo creo que con eso convivimos y que con eso hay que seguir adelante, ¿no? Entonces hay que darle una mirada, digamos, y en un país, siempre digo, con tan pocas oportunidades, ¿no? Y con vidas tan difíciles, ¿no es cierto? Porque yo sí, así como digo que la pandemia ha impactado desigualmente a la gente más pobre, digamos, la vida de las mujeres, seas o no feminista, ha sido dura para todas. ¿Y cómo Digamos, piensas que está manejando el movimiento feminista en el Perú esas diferencias de agendas también, la interseccionalidad, ¿no? ¿Cómo están manejando esas diversas posiciones sociales de desigualdad y opresión? bueno, digamos, hasta ahora no ha habido grandes, o sea, lo que siempre hubo en el Perú, que yo no vi en otras partes de América Latina, a pesar de diferencias que no eran programáticas, porque las diferencias nunca fueron programáticas. Digamos. En Perú, por ejemplo, una diferencia programática mucho en muchas partes del mundo fue el tema, por ejemplo, de las trabajadoras sexuales, el tema de la prostitución, viéndolo como mujeres prostituidas. En Perú eso nunca fue motivo de grandes disputas ni grandes confrontaciones. Acá lo que se ha mantenido es una convivencia. Hay quienes piensan de una forma y otros de otra. Por ejemplo, un tema que ha sido programático, ¿no? Nunca hubo diferencias programáticas. Digamos, con la nueva generación no tenemos diferencias programáticas. Lo que tenemos es, digamos, desconfianzas, ¿no es cierto? Pero que tienen que ver con que las nuevas generaciones quieren mayor visibilidad y quieren mayor protagonismo. Entonces, en países tan conservadores, donde el espacio público para las mujeres es pequeño y para las feministas también. Entonces, es, siempre ha sido muy tenso el compartir, digamos, no solamente para las feministas, también lo mismo le ha pasado a la izquierda peruana, el espacio público es muy pequeño frente al conservadurismo. Entonces, ¿cómo lo compartes? Y también cómo compartes, digamos, los liderazgos. Entonces, yo creo que por lo menos en Perú, digamos, salimos a todas las convocatorias en las calles. No pasa como en México. En México, digamos, ha habido momentos de marchas donde ha habido sectores de feministas jóvenes que han ido a sacar a otras de las marchas. La marcha del 28S ha habido 2 marchas. O sea, nosotros nunca vamos a hacer 2 marchas. Solamente va a haber una, ¿no es cierto? Porque, digamos, hay momentos en que tienes de que entender, digamos, de que somos diversas expresiones, pero, digamos, hacia afuera, hacia el mundo tan grande, público, que no sabe qué pasa entre nosotras, digamos, nunca vamos a decir, nunca vamos a terminar, digamos, habiendo 2 marchas, o sea, siempre será una, y siempre si hay un problema mayor se tratará de resolver de la mejor forma la convivencia. Yo creo que eso sí es parte de lo que el feminismo en el Perú, digamos, lo tiene como legado, ¿no es cierto?, de todas las generaciones, eh, de, el, el mayor enfrentamiento es el silencio. Nunca ha sido ni el ataque con palabras destempladas,
digamos, las diferencias se han manejado con los silencios, ¿no es cierto? La gente se va, se excluye, deja de ir, regresa, pero siempre ha habido como un marco, digamos, de respeto a las diferencias, y las diferencias nunca han sido programáticas. Bueno, que mientras más espacio público y más espacio tengamos en el... eso también nos ayuda porque, digamos, como que hay, digamos, yo siempre digo, en el temas territoriales, ¿no? Tenemos todo el Perú para nosotras. Yo siempre me he ido a trabajar fuera de Lima, a los lugares donde no había nadie. Por eso he estado en el sur de Ayacucho, cuando no había una sola feminista, he estado en Concepción cuando no había nada, he estado en la zona de San Martín donde no había nadie también. Entonces, ¿yo para qué voy a estar en lugares donde voy a estar disputando espacios en Huamanga o en propio Cusco City o en Lima? ¿No es cierto? Si tenemos todo el Perú, ¿no es cierto? Y tenemos que trabajar con tantas mujeres que están, digamos, esperando un apoyo nuestro porque todas viven situaciones de violencia o todas tienen situaciones de cualquier desigualdad. O sea, digamos, eh, tenemos, digamos, más bien las que somos estamos desbordadas por la cantidad de mujeres que necesitan de nosotras. Entonces, y el territorio es muy grande en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que aprender a convivir y, digamos, y ver, digamos, en qué cosas en común podemos andar juntas y en qué cosas tenemos otros estilos de trabajo, ¿no? Que creo que más que programáticas son diversas formas de expresiones también. Y bueno, finalmente, ya para terminar, ¿cómo has cambiado tu trabajo como consecuencia del COVID? Y antes también mencionaste que el COVID había afectado, bueno, a la gente más pobre, pero a las mujeres en particular también, ¿cómo las ha afectado? Bueno, yo creo que el confinamiento, digamos, nos ha impactado a todas, ¿no? Por decisión, vivo sola y no tengo hijos, Mm. pero igual, digamos, tengo que trabajar aquí todos los días sola. Es diferente trabajar en una oficina con un equipo que está a la mano, que uno se para y dice, pide, digamos, tal material o pide que te saquen copias o sea, yo he tenido que sobrevivir sola con las mismas responsabilidades. Este, porque es diferente tener que estar llamando por teléfono para que te solucionen algo o te falten, digamos, los materiales, los documentos, los archivos que has dejado en tu oficina. Entonces, creo que nadie estaba preparada para el teletrabajo y tuvimos que aprenderlo así rápidamente, ¿no? Y luego, el trabajo doméstico, incluso para alguien como yo, también me quita horas, porque yo no tengo ahora ninguna posibilidad que venga alguien a limpiarme la casa, Mm. ¿no? No tengo posibilidades de algo que yo lo tenía solucionado de otra forma. Entonces, la carga también doméstica, ¿no es cierto? La tengo que hacer con eh, también de esta forma. Y luego no tengo el acceso a todo lo que yo tenía antes de la pandemia, ¿no? Y eh, me faltan mis libros, no tengo la biblioteca de Flora a mi disposición como la tenía, y no tengo todos los recursos que yo tenía en una oficina, pero por eso he quedado afectada. He quedado afectada, digamos, en lo que es el trabajo, eh, he quedado afectada con la muerte a mi alrededor. O sea, digamos,
con las muertes de amigas cercanas, amigos cercanos, gente no tan cercana, pero valiosa para mí, y sin la posibilidad de despedirlos. Eso también ha sido. Y luego he quedado también agobiada en semanas, ¿no es cierto?, viviendo, compartiendo desesperación de diferentes sectores, ¿no?, buscando oxígeno para un dirigente sindical en Loreto, buscando oxígeno una mujer para su marido en Moquegua, eh, para amigas feministas que no sabían al comienzo lo que les iba a pasar. O sea, digamos, no es de que nos sentamos aquí a seguir trabajando, o sea, digamos, todos los días se murió alguien. Hoy, más bien, en estos últimos días, no digo que acaba de morir alguien muy cercana, una abogada de derechos humanos, pero me refiero que no estamos en las angustias de varios meses de no saber si íbamos a conseguir una cama UCI para el papá de alguien, para ese alguien, o para la mamá, para el tío. Las angustias del oxígeno, las angustias de que si conseguíamos algún médico que tuviera tiempo para hablar y calmar, ¿no es cierto?, a cercanos amigos. O sea, esos momentos, digamos, han ido bajando, ¿no? O la angustia de gente que no tenía posibilidad de salir y se les había acabado la comida. Hemos hecho cosas, nosotros creamos con un grupo, con Carmen, Lisbeth, Liz Meléndez, Carmen Espinosa, Lisbeth Guillén y yo creamos un fondo feminista. Hemos ayudado todo lo que hemos podido, de todo, para gente que no tenía cómo comprar su medicina, a gente que no tenía en un momento que comer, ¿no es cierto? O gente que le faltaba completar para hacer cosas. No fueron grandes bonos, pero digamos, lo hicimos como pudimos. No le podemos, no había otra forma. Siempre digo, cuando me dicen, ¿por qué lo hicieron así? Porque cuando tú das un bono, no le tienes que pedir a la persona que te dé un recibo. Lo hacíamos de manera institucional, quizás hubiéramos conseguido fondos, pero teníamos que pedirle recibos a la gente y no queríamos eso. Queríamos que la gente fuera al banco, sacara un dinero que le sirviera para lo que él necesitaba en ese momento. Entonces, por eso los bonos pasaron de otra forma, pero igual, digamos, la desesperación también de que se te acababan los fondos, Claro. pedidos. En fin, yo creo que la pandemia nos ha llevado también un tiempo para ser solidarias con quienes lo necesitaron en su momento, y en paralelo también conversar qué era lo más, ver qué políticas necesitábamos para la pospandemia, ¿no es cierto? Todos estos grupos de Zooms para definir qué hacíamos, a quién escuchábamos, qué planteábamos. Y además, digamos, en plena pandemia, porque así se presentó, pelearnos y presentar una nueva ley de paridad y alternancia. O sea, no ha sido sencillo. La gente pregunta, pero ¿y cómo hemos hecho todo eso a la vez? Porque creo que también no siempre hay las oportunidades, digamos, hay que tomarlas, ¿no? Así como hoy, digamos, tenemos una ley de trabajadoras del hogar, y hubo un sector de trabajadoras del hogar que la pelearon, fueron al Congreso, lograron una entrevista con el presidente del Congreso, se reunieron con todas las bancadas, sacaron, digamos, y sacaron su ley. ¿Cierto? Yo también tengo otros sectores organizados que dijeron de que no, mejor iban a presentar su proyecto legislativo con el nuevo Congreso que iba a durar 5 años.
pero nosotros dijimos, no, acá hay una posibilidad, entonces rehicimos una propuesta Ujú. en 3 días, ¿no? Y la presentamos, y presentamos una nueva iniciativa. Siempre me quiero aclarar que la presentamos con el Partido Morado, porque la propuesta del Frente Amplio, digamos, no nos resolvía la paridad horizontal para resolver el tema de las alcaldesas, lo de las consejeras. Entonces, por eso, digamos, no había otra posibilidad. Y entonces nos fuimos con Daniel Olivares y Carolina Lizárraga a presentar, digamos, al filo del tiempo una nueva iniciativa sobre paridad horizontal, y finalmente lo que conseguimos fue paridad horizontal para la elección de consejeras, ¿no? Que no se va a ver estas elecciones, pero sí se va a ver entre unos años lo que conseguimos. Y, y bueno, y seguimos apostando con el poco tiempo que nos queda, digamos, al día, y es de que sí quisiéramos, así como para todos es muy importante el tema de la educación, el tema de la salud, un sistema integral de salud para todas, que incluyan a las mujeres, con los servicios de salud sexual y reproductiva que estuvieron suspendidos durante la pandemia, es, decirles de que no hemos logrado que los cuidados sean una prioridad. Mm, mm. La gente entiende el sistema de cuidados como reconocimiento hoy que ha quedado claro, ¿no es cierto? Así como está de cara a la ciudadanía, lo que trabajan las mujeres, ¿no? El, el pico y pala que hubo en Lima, digamos, en un momento que las mujeres podían salir unos días y los hombres otro día, lo que puso al desnudo lo que ya sabíamos, que quienes hacen las compras son las mujeres. Ujú. ¿No es cierto? Que los hombres, el día que les tocó ir de compras no fueron, porque nunca van, ¿no es cierto? Y el trato a las personas trans también quedó en la agenda, ¿no es cierto? O sea, que digamos, no es de sentido común respetar a quienes han decidido tener a la población trans, pero así como ha quedado al desnudo las desigualdades sociales, económicas, y también el doble, triple trabajo de las mujeres, pero las alternativas no han quedado claras. Ujú. Entonces, no hay desde el Estado ni desde ningún sector una propuesta clara sobre cómo sería un sistema de cuidados para las mujeres, ¿no es cierto?, en la Claro. pospandemia, como un tema central. Y eso me da mucha pena para el caso de Perú, porque ahí sí no se llevan ventaja Argentina y Costa Rica, ¿no? Bueno, hay muchísimo por discutir. Yo pienso que esto va a dar para hacer muchísimas investigaciones y estudios con enfoque de género sobre cómo las mujeres han llevado pues la peor parte de esta pandemia en distintos ámbitos, en distintas profesiones, ¿no? Bueno, ya culminamos la entrevista, además porque creo que también hay un tiempo limitado de Zoom de 2 horas y que lo programa Shelly, que seguramente pronto va a acabar. Yo te agradezco muchísimo, Diana, por todas la conversación tan interesante. Seguramente se van a editar algunas cosas como sonidos, ¿no? Pero tengo entendido que la entrevista va a estar íntegra y también va a estar transcrita, ¿no? En esta web. Entonces yo te voy a escribir para mandarte el formato de consentimiento y además para hacerte acordar de la foto y de esta pequeña biografía que puede ir en la web acompañando el video y el PDF con la transcripción entera de la entrevista. Y nada, pues ya seguimos en contacto y vemos cómo vamos consiguiendo las entrevistas que faltan.